Hola, ¿cómo han estado? Ya estamos en octubre. Esta es una temporada en la que incluso las personas que se consideran escépticas utilizan para acercarse mucho a los contenidos de lo sobrenatural. ¿Usted piensa que en estos días que se acerca el Día de Muertos tan festejado en México, ocurren otras situaciones que nos acercan más a ese mundo de lo paranormal? ¿Cree que las almas vienen a visitarnos? ¿Cree que es posible que otras cosas vengan a visitarnos? Esta es la historia de Maya, una chica que trabaja en una institución que no puedo mencionar, haciendo restauración de arte. Hola, soy Maya y esta es mi historia. Trabajo en una institución que me paga para hacer restauración de arte. Entré primero como becaria y después de 2 años me quedé a trabajar finalmente ahí como colaboradora de tiempo completo. Era mi sueño hecho realidad, porque era un lugar vacío en el que no tenía que convivir con muchas personas. Aún así, nunca faltan los colegas que te hablan de las malas vibras y de que algunas piezas tienen espíritus. Eso hacían sobre todo los colegas que eran mayores. Me sorprendía porque mi abuelo Eliseo, que también era de esa época, nunca me contó historias de terror. En la casa con el abuelo Eliseo siempre poníamos la ofrenda, pero era más bien como para recordar las tradiciones mexicanas. Eso era lo que le interesaba a él, que nos sintiéramos orgullosos de nuestra cultura. Fue por eso que yo decidí dedicarme a la restauración de arte, sobre todo de piezas prehispánicas y de colecciones mesoamericanas. Entonces, cuando entré a trabajar y los compañeros mayores querían asustarnos, no les tomaba en serio. Además, a mí nunca me pasó nada dentro de la institución, a pesar de que me quedaba sola hasta altas horas de la noche a veces. Sin embargo, hace 2 años ocurrió algo que no esperaba. El director de la institución nos comunicó que iban a hacer una redada en una casa en Puebla. Al parecer habían estado saqueando un espacio escultórico muy importante y habían robado piezas de mucho valor. Entonces, después de una serie de investigaciones que ya llevaba algún tiempo, ya hasta se me había olvidado que estaban realizando esas investigaciones cuando finalmente hicieron la redada. Recuperaron muchas piezas que seguramente habían sido parte de las culturas mesoamericanas, pero hubo una que yo nunca pude reconocer. Por más que le busqué forma, no supe de qué tipo de cultura podría ser. Era una pequeña pieza negra y porosa, como si estuviera hecha con piedra volcánica, y tenía la boca abierta en un grito silencioso, claro. Cuando la sentí parecía como si raspara las yemas de los dedos, a pesar de que yo tenía los guantes puestos para no maltratarla. Fue muy extraño. Desde que la llevaron ahí no me sentía segura en el espacio en donde siempre había estado. Ese día me pidieron que me quedara hasta tarde. Yo no estaba muy segura de quedarme. Ese día tocaba poner la ofrenda. El abuelo Eliseo siempre me había dicho que la ofrenda se ponía el 30 de octubre. Y a 5 años de su fallecimiento yo seguía cumpliendo cabalmente la idea que él me había dejado. Entonces no quería quedarme hasta tarde ese día. Pero lo único que faltaba era etiquetar esa pieza para poder sacarla de allí. Se la tenía que pasar a Javier, uno de mis compañeros. Era un compañero ya grande. Bueno, debería de tener como 60 años. Para mí era un compañero ya grande. Él no quería estar en contacto con la pieza. Desde que llegó me pidió que yo me hiciera cargo de ella. Aunque a mí tampoco me simpatizaba esa pequeña escultura, no quise ser paranoica y creer en historias que no tenían ninguna cosa que ver conmigo. Entonces decidí tomar la pieza. Aunque a veces, aunque no lo crean, me parecía que una sombra atravesaba el lugar mientras yo estaba trabajando. Por eso, aunque tenía que poner mi ofrenda, decidí quedarme y empaquetar la pieza para dejarla en la oficina de Javier, que llegaría un poco después de mí ese día. Le tocaba entrar tarde. Etiqueté la pieza finalmente y la dejé en la oficina de Javier antes de irme. Llegué a mi casa casi a las 10 de la noche y me di tiempo de empezar a armar la ofrenda. No puse la comida ni nada porque ya estaba cansada, pero al menos armé la mesa y acomodé el papel picado. Esa noche me fui a dormir. Por más que daba vueltas en la cama, por alguna extraña razón no podía dormir. Sentía que en cualquier momento algo iba a pasar, pero no se me ocurría qué podía hacer.
y ni siquiera tenía ya intenciones de pensar en la pieza extraña que había dejado en la oficina de Javier. Después de todo, yo no creo en esas cosas, o al menos no creía en ese momento. La última vez que vi el reloj era casi la 1 de la mañana. Supongo que me quedé muy dormida, estaba cansada. Después de la redada habían sido días duros de trabajo. Por eso me sorprendió cuando desperté. Miré el reloj y eran las 3 de la mañana. Yo había escuchado esas supersticiones de que las 3 de la mañana es la hora de las brujas o que es la hora contraria al momento en que habían crucificado a Cristo, pero desde luego no creía ninguna de esas historias. Solo que en esta ocasión sentí miedo. No supe por qué, solo sentí miedo. Y entonces escuché pasos en mi cocina. Me levanté con las piernas temblando. Me acerqué muy despacio. En realidad no quería saber qué había ahí. Ni siquiera pensé que podía ser un ladrón. Era algo distinto. Era un miedo diferente, como de algo que me acechara y de lo que yo no pudiera defenderme. Escuché como si una piedra se arrastrara hacia la sala, el lugar en donde yo tenía puesta mi ofrenda a medio empezar. Entonces me acerqué muy despacio, esperando que cuando llegara el ruido se hubiera ido. Fue entonces cuando me di cuenta que la mecedora de mi abuelo, esa que me había traído después de que él falleciera para poder recordarlo, estaba moviéndose. No la estaba viendo aún, no había abierto la puerta de mi habitación, pero se escuchaba el ruido de la madera crujiendo. Yo lo reconocía perfectamente. Lo había escuchado cientos de veces crujir bajo el peso de mi abuelo. Abrí la puerta de golpe y me quedé paralizada. La mecedora estaba volteada, mirando hacia la ventana, y allí había una silueta oscura de algo que yo no podía reconocer. Pensé que me haría del baño ahí mismo, de verdad. Nunca había visto nada en mi vida ni escuchado algo semejante. La silueta no tenía una forma concreta, pero de alguna manera me recordaba a la piedra, a la figurilla que había estado trabajando esa semana. Justo en el momento en el que decidí avanzar, escuché una voz áspera que no pude reconocer. Definitivamente no era la voz de mi abuelo. Y solo dijo: "La ofrenda abre el camino". En ese momento el teléfono comenzó a sonar. Creo que no me sentí más aliviada, aunque el sonido me asustó, definitivamente me asustó. Sentí que algo estaba cerca de mí que podía ayudarme. Volteé a ver el teléfono y después otra vez a la silla, y en ese momento vi que la figura había desaparecido. Pero el teléfono no dejó de sonar. Todavía con las piernas temblorosas regresé a la habitación y respondí. Me sorprendió escuchar la voz de mi jefe. Me preguntó si había visto a Javier ese día. Yo le dije que no, que cuando pasé a dejar la figurilla, Javier todavía no estaba en su oficina. Y entonces me dijo que tenía que comunicarme algo, que me sentara y me tranquilizara, y que si necesitaba ayuda, él iba a estar ahí para todos nosotros. Al parecer, Javier había fallecido de un infarto, un par de horas después de que yo dejara la figurilla en su escritorio. Al final, trasladaron esa figurilla a otro espacio. Nunca supe a dónde, ni siquiera quise preguntar. No me interesaba. Lo único que quería era estar lejos de ella. Tardé mucho tiempo en contar lo que me había pasado aquel día, y les voy a confesar algo. Ese fue el primer año que decidí ya no poner ofrenda. Hasta el día de hoy, lo único que hago es dejar un vaso de agua, un vaso de tequila y unas flores para mi abuelo. Espero que él entienda, pero después de escuchar lo que dijo esa voz, no me atrevo. No soy capaz de volver a ordenar un altar, porque yo no sé a qué se refería con que las ofrendas abren el camino. ¿Usted qué cree? ¿Cree que lo que le pasó a Maya tiene que ver con el Día de Muertos? ¿Cree que se relaciona con esa misteriosa estatuilla de la que nunca supo el origen? No lo podemos saber. Lo que sí sabemos es que las personas mayores siempre dicen que en estas épocas se abren muchos portales y es mucho más fácil que las cosas del más allá intenten comunicarse con nosotros. Si tiene una historia que desee compartir, no olvide que puede enviarla al correo electrónico
entrelassombras08@gmail.com. Y no se olvide que nos vemos en el siguiente programa para hablar de más historias entre las sombras.